Para hablar del tema de liderazgo, desarrollo y cómo enfrentar los desafíos de la corrupción, hemos invitado a un personaje de primer nivel, no conocido tan solo en el ámbito nacional, sino también internacional. Estamos hablando del doctor Eloy Anelo, doctor en educación superior, fundador de varias instituciones en nuestro país, quien es de nacionalidad norteamericana, pero que hace más de 20 años vive en nuestro país. Él es presidente de la Junta Fiduciaria de la Universidad NUR, fundador de FIDES y de Fundecip, organizaciones de la sociedad civil especialmente vinculadas al campo educativo, y autor de un libro que se llama Liderazgo Moral, que en este momento es de amplia difusión en varios sectores que trabajan con temas del desarrollo. Hemos invitado al doctor Eloy Anelo para hablar sobre temas de liderazgo. Bienvenido, doctor Anelo, a este programa de polémica y discusión frente a nuestra sociedad. Gracias, Remy. Es un honor y placer de estar aquí contigo. Estamos durante los últimos años escuchando con mucha insistencia que hace falta liderazgo, que gran parte de los problemas y desafíos de nuestras sociedades se deben a que, los problemas que tiene nuestra sociedad se deben a que no tenemos liderazgo. ¿Es cierta esta sensibilidad, esta percepción que tiene la gente, la opinión pública? Bueno, yo creo que hay una creciente conciencia en el pueblo de que hay una crisis de liderazgo. Y esta crisis no es por falta de personas que quieren liderar. Mejor dicho, es por falta de personas que quieren liderar basado en principios éticos, morales y de justicia social. Hay pocos que quieren hacer eso. ¿Cuáles son las características del liderazgo en nuestro tiempo? ¿Cuáles son los liderazgos o los estilos de liderazgo que en este momento se enseñorean de nuestra sociedad? Bueno, nosotros en la Universidad NUR hemos hecho algunos estudios para ver cuáles son las modalidades de liderazgo más frecuentes que se encuentran en Bolivia y en otros países. Y hemos visto de que hay algunos modelos mentales que prevalecen de liderazgo y que nosotros consideramos que estos modelos mentales son disfuncionales. Y arrastramos estos modelos mentales del pasado hasta el presente. Uno de ellos es el modelo mental autoritario de liderazgo, donde el líder impone su voluntad en el grupo a base de una supuesta autoridad que tiene. Y es un liderazgo muy de arriba hacia abajo. También vemos que en muchas instituciones también existen un liderazgo paternalista que hemos visto. Muchas veces este tipo de liderazgo existen en instituciones o organizaciones que quieren rendir una beneficencia social, como ONGs o instituciones religiosas. Este tipo de liderazgo tiende a generar cierta dependencia del grupo sobre un líder, acerca de un líder, y tiende a frenar la iniciativa creadora de parte de los miembros de un grupo. También vemos otro estilo de liderazgo que se ve muy comúnmente y es lo que nosotros llamamos el liderazgo manipulador. Ese es un liderazgo que tiende a manipular los procesos de toma de decisión, tiene una agenda oculta y se ve muy comúnmente este estilo de liderazgo en partidos políticos y cosas de ese estilo. Hay un cuarto que vemos que es el liderazgo sábelo todo, lo que nosotros nombramos así. Este es un liderazgo que trata de dominar el grupo y el proceso de toma de decisiones por sus conocimientos, ¿no? Sus supuestos conocimientos superiores de los demás. Y de esa forma usa el conocimiento que tiene para asumir el derecho de tomar las decisiones y de controlar el grupo. También surge otro tipo de liderazgo que nosotros llamamos pseudodemocrático. Pseudodemocrático. Este tipo de liderazgo es uno que da toda la fachada de ser democrático y da la impresión que es participativa, pero las decisiones han sido tomadas antemano y es básicamente una fachada para uno de los otros estilos de liderazgo. Así, creo que hay una creciente conciencia de la disfuncionalidad de estas modalidades de liderazgo porque tienden a causar una desintegración social en vez de unidad y cohesión social que es necesario para
para poder actuar en una forma concertada. Usted es un intelectual bien conocido en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, en el trabajo con la sociedad civil. Y es reconocido como creador o constructor de un nuevo marco conceptual de liderazgo, el denominado liderazgo moral, que está resumido en una de estas obras bastante difundidas, ya no solo dentro del país, sino fuera de él. ¿En qué se basa este denominado liderazgo moral? Bueno, nosotros en estudiar el tema del liderazgo llegamos a la conclusión que no existe una teoría definitiva sobre el liderazgo. En las ciencias sociales no existe esa teoría. Y mucho de la literatura sobre el liderazgo es más descriptiva que teórica. Así, lo que nosotros no pretendemos presentar una teoría, pero mejor dicho, un marco conceptual y que nos permite aplicar en nuestro aprendizaje sobre el tema del liderazgo. Ahora, nuestro marco conceptual consiste de 6 elementos y cada elemento hemos identificado a través de estudiar las vidas de personas que han ejercido este tipo de liderazgo en la historia. Y hemos tratado de ver cuáles son las características o condiciones comunes que han tenido entre ellos, a pesar que han ejercido su liderazgo en contextos muy distintos y culturalmente, políticamente, históricamente. Así consiste de 6 elementos y bueno, no sé si quiere que elabore sobre cada elemento. No. Podemos ir por parte para ir desarrollando a lo largo del programa. Hay una pregunta que nos parece obligatoria. En el tema del desarrollo se han venido intentando muchas explicaciones, algunas económicas, otras tecnológicas, otras institucionalistas, y últimamente se está hablando de capital social. Se está hablando de que el capital social es un factor indispensable para el desarrollo. ¿Cuál es el concepto de capital social y cómo se vincularía con este nuevo concepto de liderazgo que usted plantea? Sí, yo creo que el concepto de capital social, a pesar de que ahora ya está surgiendo como un tema central del Banco Mundial, de BID, etc., no es un concepto nuevo, ¿no? Los que han trabajado en desarrollo, científicos sociales que han trabajado en desarrollo por décadas, siempre han tratado de enfatizar esta dimensión del desarrollo. Pero ahora ya que el Banco Mundial y BID y los economistas están viendo la importancia y le han dado este término capital social, ya ha llamado mucha atención y se está dando mucho peso a este tema. Pero como define, por ejemplo, el BID, el capital social, dice que hay básicamente 3 componentes básicos y esenciales. Uno es el grado de confianza que existe en la población hacia las instituciones y el grado de confianza en las relaciones interpersonales. Que la confianza en sí es un capital social porque llega a ser la base de la cohesión social y de la cooperación y coordinación necesaria para emprender proyectos y programas de desarrollo. Y también es necesario para que la maquinaria democrática funcione. Segundo elemento de capital social tiene que ver con lo que llaman asociatividad, y es la capacidad de las instituciones dentro de una comunidad o un país de interactuar uno con el otro y de coordinar esfuerzos y cooperar y colaborar. Y también la capacidad de la ciudadanía de interactuar con las instituciones, en recibir servicios o participar en toma de decisiones, etc. Y el tercer elemento tiene que ver con las buenas prácticas cívicas, que para nosotros es lo medular del liderazgo moral, ¿no? Ahora, ¿este capital social puede ser fortalecido a través del liderazgo moral? Yo creo que sí, yo creo que... Perdón, ¿habría experiencias concretas que pudiéramos citar sobre eso para que...? Bueno, yo diría que sí, hay muchas experiencias en el mundo de los ONGs, en los proyectos de los ONGs, también en el campo educativo, donde más hemos aplicado el liderazgo moral. Una gran experiencia que hemos tenido ha sido en el Ecuador, donde la Universidad NUR fue invitada por el Banco Mundial y el Ministerio de Educación a capacitar 1000 profesores y administradores de colegios
dentro del contexto de la reforma educativa de Ecuador. Y hemos visto de que a través de este enfoque de liderazgo moral, esos maestros pudieron formar grupos cooperativos de aprendizaje y armar a través de metodologías participativas con sus comunidades educativas más que 400 proyectos educativos en este país. Es decir, eso es una demostración de que cuando el liderazgo moral es capaz de desarrollar esa base de confianza, esa asociatividad y las buenas prácticas cívicas necesarias para armar proyectos desde la base, que sí, desde la base, proyectos que tienen que ver con salud en este caso. Pero también hemos visto en otros ámbitos, en salud pública y con los ONGs, el efecto del liderazgo moral en promover esos tres elementos del capital social. Así yo creo que es... ¿Por qué? ¿Por qué es así? Yo diría por uno de los elementos del liderazgo moral, que tiene que ver con esa orientación de servicio al bien común, como yo diría el punto de vista del liderazgo es servir el bien común. Esa es la base de la confianza social, ¿no? La base de la confianza en la comunidad. Cuando existe esa transparencia del individuo en su intencionalidad de servir el bien común y no solo está buscando sus intereses personales. Habíamos, perdón, Eloy, dejado a medias el tema del marco conceptual. Entiendo Sí. que son 6 elementos. El primero es vocación de servicio, ¿verdad? Sí, esa orientación de servicio al bien común. Ahora, lógicamente... Pero esto es posible en una sociedad llena de materialismo, de intereses individuales, a veces egoístas, y dirigida por la economía de libre mercado. Sí, tenemos... ¿No será utópico, idealista? Yo diría, es un ideal, no se niega eso. Pero tenemos ejemplos en la historia de individuos que han tenido esa orientación. Por ejemplo. Bueno, Madre Teresa de Calcuta, ¿no? En la historia Abraham Lincoln, ¿no? Gandhi. Uno puede hacer una lista de las personas. Obviamente no es la mayoría de las personas, son individuos sobresalientes que han ejercido un liderazgo moral en la historia y han dejado sus huellas en la historia por el ejemplo que han dado y las causas por cuales han luchado. Ahora, lo que nosotros pensamos es que todo ser humano tiene la potencialidad de ejercer un liderazgo moral en su esfera de influencia, en su hogar, en su trabajo, en su comunidad local, y algunos van a ascender hasta nivel regional, nacional o internacional en ejercer ese liderazgo moral. Todo ser humano tiene esa potencialidad. Ahora, el tomar la decisión de ejercer liderazgo moral y asumir todas las responsabilidades y riesgos que implica ese tipo de liderazgo es una decisión personal. Ahora, lo que yo creo es que cuando las personas ven la importancia de ejercer liderazgo moral, eso va inspirando ya una decisión de hacerlo. Y es uno por uno que las personas entran en ese proceso de transformación y cambio y van liberándose del materialismo excesivo, del individualismo excesivo y comienzan a preocuparse para el bien común. Ahora, usted me pregunta cuáles son los elementos. Lo que hemos visto que cuando las personas comprenden cada elemento y profundizan en ellos, surge una especie de deseo de entrar en ese proceso de transformación personal. Como hemos dicho, el primer elemento es ese de orientación de servicio al bien común. Y es un tema muy profundo definir qué es el bien común y qué motiva ese tipo de servicio. En nuestros talleres nosotros entramos en esos temas y profundizamos. Cómo uno puede ligar o conectar sus valores personales, ¿no? Más íntimos, con los valores que conducen al bien común. Y cuáles son las cosas que motivan a uno a comprometerse a servir el bien común. El segundo elemento tiene que ver con la transformación, el cambio. Lo que nosotros hemos visto, y muchos estudios confirman esto, que los momentos en que el individuo puede ejercer mayor liderazgo son en momentos de gran cambios.
Y personas como Gandhi o Abraham Lincoln han surgido y han ejercido ese gran liderazgo en momentos en que sus países pasaban por una transición grande, una guerra civil o liberación de grandes crisis. Es cuando surge el verdadero liderazgo moral. Ahora vemos de que ese proceso de cambio toma dos niveles. Uno es a nivel individual, los cambios de transformación personal que uno tiene que realizar para desarrollar las capacidades necesarias de ejercer liderazgo moral, y también los cambios a nivel valórico, ¿no? Su compromiso, esa mística de trabajo nace a nivel individual, y nosotros referimos a ese cambio en términos de transformación individual y personal. El segundo nivel en que el cambio ocurre es a nivel colectivo, y nosotros referimos a ese cambio a la transformación social. Y es ahí donde el individuo comienza a promover los cambios necesarios para transformar la sociedad. Y esos cambios entran en diferentes niveles, ¿no? En cambiar las estructuras, en cambiar las políticas, las leyes, los valores básicos de la sociedad, de promoverlos. Cuando el individuo ya concentra sus actividades en esos procesos de transformación colectiva, ya también eso acelera su transformación personal. Así, estos dos niveles de transformación, a nivel individual y colectivo, tienen una relación íntima y son recíprocas. Ahora, el rol del liderazgo ejerce muchas capacidades, ¿verdad? Necesita desarrollar capacidades. Exactamente. Dentro de esas capacidades para la transformación social, para el desarrollo personal y para las relaciones interpersonales, ¿cuáles son las principales capacidades que debería desarrollar un líder? Bueno, son bastantes. Sí, bueno, nosotros hemos identificado 18 capacidades y hemos categorizado exactamente como usted indica ahí, las capacidades individuales que conducen a la transformación individual, las capacidades que facilitan las relaciones interpersonales y trabajo en equipo, y las capacidades que conducen a la transformación colectiva. Y hay una relación entre esos niveles de capacidades. Las últimas de transformación social son más complejas y dependen en el desarrollo de las capacidades interpersonales y las capacidades individuales. Ahora, un ejemplo de una capacidad individual sería la capacidad de tomar iniciativa de manera creativa y disciplinada. Y hemos visto de que una de las características de personas que ejercen liderazgo moral es que toman iniciativas, no son pasivas, son personas conscientes y proactivas. Toman iniciativas que crean cosas nuevas y tienen la disciplina de llevar esas iniciativas a su fruición. ¿Este nuevo concepto de liderazgo se vincula con los nuevos conceptos de desarrollo? ¿Guarda concordancia? Es decir, ¿se combina? Yo creo que sí, porque el concepto de capacidades es muy central en un concepto de desarrollo a escala humana, ¿no? Un desarrollo que va viendo, el propósito de desarrollo es de desarrollar las potencialidades latentes en la conciencia humana. Así, cuando se ve que el ser humano es el propósito de el desarrollo del ser humano es el propósito de todos los procesos de desarrollo, y que incluso el sistema económico es para proveer recursos necesarios para ese desarrollo de las potencialidades latentes en la conciencia humana, ya ve de que este concepto de liderazgo moral, que está muy centrado en el desarrollo de capacidades de liderazgo, está bien alineado con ese concepto de desarrollo. Incluso Amartya Sen, que ganó el premio Nobel en economía, está hablando mucho de que la economía se basa en las capacidades humanas, ¿no? No es tanto el capital ni la tecnología. Si no existen las capacidades humanas, la economía no puede desarrollar. Así, está muy centrado en todos esos conceptos, el concepto de liderazgo moral, porque además del marco conceptual que da el marco de cómo ejercer liderazgo, también identifica 18 capacidades que permite implementar ese marco conceptual y hacerlo operativo en la vida cotidiana de una persona. Una pregunta, doctor Anello. El liderazgo moral como concepto teórico del deber ser, de un rol correcto de lo que es el liderazgo,
¿está adscrito a una concepción ideológica, política o religiosa, o no se adscribe a ninguna concepción estrictamente? Es buena pregunta. Yo diría lo siguiente, de que hemos visto las ciencias sociales, hemos visto las ideologías, hemos visto la experiencia histórica de la humanidad, pero también hemos visto el rol que ha desempeñado la religión en promover códigos éticos y morales en la historia. Y cuando uno estudia las grandes civilizaciones del pasado, se ve de que las civilizaciones todas han sido basadas en un código ético, social, moral. Y es ahí también vemos que el liderazgo moral tiene que estar basado en un código ético. Ahora, lo que nosotros decimos es que no estamos definiendo cuál es ese código ético moral, porque lo que estamos diciendo es que esa es la responsabilidad del individuo, buscar el código ético y moral y comprometerse en un código ético moral que le convence de que vale la pena comprometerse. Así, eso tiene que ver con el tercer elemento del marco conceptual. El tercer elemento básicamente tiene que ver con la responsabilidad moral de buscar la verdad y de aplicarla en todos los aspectos de la vida. Ahora, nosotros no definimos qué es la verdad aquí, pero decimos que el individuo tiene la responsabilidad de buscarla y de ser consecuente con ella. Ahora, lo que decimos en el libro es que hay dos categorías de verdad que debe concernir profundamente el liderazgo moral. Y uno es lo que tiene que ver con la verdad contingente, que tiene que ver con los hechos del mundo contingente. ¿Cuáles son la verdad de los hechos? Esa es una responsabilidad moral, de buscar la verdad de los hechos antes de tomar decisiones y actuar. Y también hablamos de otra categoría de verdad que tiene que ver con la verdad ideal. Y esa verdad ideal tiene que ver con cómo deberían ser las cosas. Tiene que ver con los valores y los principios ideales, ¿no?, de la vida. Ahora es en ese nivel donde entra mucho la religión, ¿no?, como un fuente de valores morales y éticos, ¿no?, y ideales sobre la conducta humana. Así, nosotros decimos que nuestro marco conceptual es fruto, por un lado, de lo que hemos investigado en las ciencias sociales, también es fruto de la influencia que hemos visto de las religiones y los códigos éticos que están ahí, y también es fruto de la historia, de ver la experiencia humana en la historia. Y esas dos fuentes han sido las fuentes de elaborar este marco conceptual del liderazgo moral. Pero no se puede decir que un pie asienta en la ciencia y otro en las religión espirituales, religiosas. Exacto, y viendo la historia también, de las personas que han ejercido liderazgo moral en la historia. Ahora, a nivel individual y personal, y yo soy Bahá'í, ¿no?, de creencia Bahá'í, así obviamente las enseñanzas de la fe Bahá'í han influido mi forma de pensar sobre el liderazgo y de poder percibir esa dimensión moral y espiritual que han ejercido estas personas, que han vivido estas personas en la historia, y apreciarlo. Así, y yo creo también de que la religión es una fuente de motivación, ¿no?, de motivación espiritual y basado en amor. Según su criterio, no hay contradicción entre ciencia y religión, entonces. No, yo creo, y como está reflejado en este libro y los demás que hemos escrito, que en realidad hay dos cuerpos de conocimiento en la historia humana que han sido los pilares de la civilización humana. Y uno es todo lo que tiene que ver con los conocimientos científicos, que van sistematizando y validando nuestras percepciones de la realidad material del universo. Pero también vemos que las religiones han jugado un rol muy importante en la historia, dando esos códigos morales y éticos y dando enseñanzas sociales que han conducido hacia la cohesión social. Y si vemos las obras de Arnold Toynbee, el gran historiador británico, vemos que él ha documentado detalladamente
el rol de la religión en fomentar y ser el motor de las grandes civilizaciones del pasado. Así, yo creo que estas dos fuentes de conocimientos, ahora el conocimiento, el sistema de conocimientos de la religión, tiene que ver con valores, tiene que ver con principios éticos, con esa dimensión espiritual de la vida. Mientras la ciencia tiene que ver con los hechos de este mundo cotidiano, este mundo contingente, ¿no? Cómo opera el universo, cómo funciona la naturaleza. Y estos dos cuerpos de conocimientos son complementarias, no son contradictorias. Si liberamos la religión de los, yo diría, del fanaticismo, de los prejuicios, de las fundamentalismo, dogmas y yo diría ritos sin sentido, vemos que la esencia de la religión le está dando una guía de cómo vivir una vida espiritual y noble en este mundo, que no va contra la ciencia. Hay dos preguntas que me asaltan, doctor Anhelo. Conozco bastante esta obra y este proyecto, porque yo entiendo que es un proyecto de desarrollo, finalmente, el liderazgo moral. ¿Es posible que pueda ser aplicado, primero, por los políticos? Primero. Segundo, ¿es posible que tenga efectos también a nivel de la actividad organizacional, empresarial? Entendiendo que el liderazgo no es solamente a nivel de la sociedad, sino también hay liderazgo a nivel micro, de las organizaciones, sí, claro, de las empresas. ¿Este marco conceptual podría ser aplicado por nuestros políticos, por ejemplo, o por nuestros empresarios? Yo creo que sí. Ahora, en el caso de los empresarios, después de todo ese, escándalo de Enron en los Estados Unidos, la revista Business Week sacó toda una publicación sobre la crisis de Enron y la corrupción que existió, etc. Y ahí mismo Business Week dice el desafío que enfrenta el mundo corporativo en los Estados Unidos, el principal desafío tiene que ver con liderazgo moral, ¿no? Así yo creo que no es solamente aplicable, es absolutamente necesario, porque sin ese liderazgo moral, que es lo único que puede enfrentar ese tipo de corrupción dentro de las instituciones, eso va a perjudicar la economía norteamericana, porque nadie va a confiar en las corporaciones y ese va a tener un impacto, falta de confianza en las bolsas de valores, ¿no? Ahora, en el mundo político, yo creo que hoy en día el término político se ha distorsionado. Antiguamente, ser político era alguien que se preocupaba para el bien común del público, ¿no? El bien público. Hoy en día no tiene esa connotación que tenía antiguamente, pero yo creo que debemos rescatar esa connotación. Tenemos que restablecerlo, renovarlo, que ser un buen político es alguien que ejerce liderazgo moral, ¿no? Y es, yo creo, la única forma que vamos a poder rescatar y salvar yo diría, la clase política hoy en día, porque el pueblo en sí ya están desilusionados con cómo se marcha la política en los países, ¿no? En general. Usted ha escrito en esta obra, en la primera parte, los diferentes modelos de liderazgo pueden ser evaluados según el grado en que contribuyen al logro de las funciones del grupo. ¿Cómo identificar, según esta afirmación, los diferentes tipos de líderes? ¿Cómo podemos identificar a un líder manipulador, de uno que es autoritario, de uno que es paternalista, y uno que está sentado en principio, que de verdad quiere el bien común? ¿Cuáles serían los elementos distintivos para que la sociedad pudiera identificar? Porque desgraciadamente, a mi modesto entender, existen muchos líderes manipuladores en nuestra sociedad que nos están haciendo mucho daño. Bueno, yo creo esa regla que dio Cristo cuando preguntaron a Jesús, ¿cómo pueden distinguir entre un profeta buena, verdadera y un profeta falso? Y él dijo, por sus frutos lo reconoceréis. Ahora yo creo los frutos, podemos aplicar ese mismo principio en términos de liderazgo, ¿no? Se puede reconocer el liderazgo moral por sus frutos. Y podemos ver ese otros modelos de liderazgo disfuncionales por sus frutos, los efectos que producen en el grupo. Y nosotros tenemos un ejercicio que hacemos en nuestros talleres que se llama la rueda de efectos, donde ponemos en el centro uno de los modelos mentales de liderazgo, que es, vamos a decir, autoritario. Después preguntamos al grupo cuáles son algunas conductas que caracterizan ese estilo de liderazgo.
y ahí comienzan a identificar a base de la experiencia de ellos las conductas que caracteriza ese estilo de liderazgo. Después preguntamos, para cada una de esas conductas, ¿qué efecto tiene sobre el grupo? Y ahí comenzamos a ver los efectos, los frutos de ese tipo de liderazgo. Y lo que hemos visto es que el liderazgo, cada uno de estos liderazgos tiende a hacer disfuncional el trabajo en grupo, destruyen la cohesión del grupo. Liderazgo, por ejemplo, autoritario, tiende a generar una resistencia y rebelión contra el líder autoritario. Y esa rebelión puede ser de forma silenciosa, pasiva, o forma activa y más de confrontación. Pero por fin va generando resistencia a su propia forma de liderazgo. Paternalista tiende a crear dependencia en el grupo. El grupo no funciona cuando no está ahí el líder paternalista, porque el líder no permite que los miembros maduren, desarrollen capacidades y que lleguen a ser independientes. Manipulador tiende a generar desconfianza, ¿no? Después que la gente han descubierto que han sido engañados, manipulados, ya la credibilidad de ese liderazgo cae al piso, ya nadie confía. Y si no existe confianza en el grupo, no puede haber cooperación, coordinación, colaboración entre los miembros. El sábelo todo tiende a generar un sentimiento de inferioridad en las personas. No participen en la consulta, porque tienen miedo que el que sabe todo les va a hacer aparecer como tontos, los va a ridiculizar a ellos, ¿no? Y así todos quedan silencios y el sábelo todo toma las decisiones. Como nadie sabe, no tienen opiniones, así se ve el grupo, y viendo el grupo ya se ve qué estilo de liderazgo predomina. Ahora, lo grave es cuando estos diferentes están en el mismo, llegan a las mismas, y lo que tienen ahí es una constante lucha de poder. ¿Quién va a dominar el grupo? Y eso se convierta en una estructura o una comisión o un comité completamente disfuncional. En la obra Liderazgo Moral se lee de que vimos un momento crítico de integración y de desintegración, que además es un proceso contradictorio y paradójico. Pareciera que por un lado la sociedad se integra, pero por el otro lado se desintegra. En términos concretos, para que el público lo pueda comprender, ¿qué significa este doble proceso de integración y desintegración social? Bueno, son dos procesos grandes que están operando en la historia actual, ¿no? Que vemos que, por un lado, uno de los grandes desafíos del desarrollo hoy en día y que va a marcar la agenda de desarrollo para el próximo siglo es esa desintegración social que estamos viendo en todo el mundo. Desde la familia, las comunidades, los países están pasando por desintegración social, que se manifieste mucho en el creciente criminalidad y violencia que ve en nuestros países y ciudades. Ahora, esa desintegración social tiene que ver mucho con sistemas y estructuras anticuadas que no pueden responder a las necesidades reales de la humanidad, a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora, simultáneamente que vemos que hay ese proceso de desintegración, vemos que está surgiendo evidencia de niveles de integración, ¿no? Y de mayor comunicación, de mayor integración de esfuerzos. Yo diría un ejemplo de integración es el surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil, no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo, que han surgido en todo el mundo por los esfuerzos de ciudadanos comunes, ¿no? Que se unen y forman una ONG, una organización para servir alguna necesidad de la comunidad. Se ve surgir también, por ejemplo, la Comunidad Europea es un ejemplo de integración a un nivel regional, pero eso puede ocurrir en cada región. Históricamente se ve de que después de una expresión de desintegración surge simultáneamente una manifestación de mayor integración. La Primera Guerra Mundial, de ahí surgió la Liga de Naciones, por ejemplo, que intentó integrar Europa y los países para evitar guerra. Su constitución tenía limitantes, etc. Y
entramos Segunda Guerra Mundial. Después de Segunda Guerra Mundial se fundó las Naciones Unidas, que es una estructura, una manifestación mayor de integración internacional. Ojalá que no necesitamos una tercera guerra mundial para realmente por fin consolidar esa integración internacional. Pero creo que la crisis que estamos experimentando a nivel mundial está acentuando la necesidad de mayor integración. Y son como dos procesos orgánicos que enmarcan la naturaleza de la época en que estamos viviendo. Y es una época de transición. Estamos experimentando simultáneamente los dolores de la muerte de un viejo orden mundial, viejos sistemas anticuados que no pueden continuar y responder las necesidades de una nueva era. Y simultáneamente estamos experimentando los dolores del parto de un nuevo orden mundial, ¿no? Que tiene que reunir condiciones nuevas basado en una justicia social universal, ¿no? Ahora, estos dos procesos están simultáneos. Ahora, un liderazgo que se alinea con los procesos de integración es un liderazgo que va realmente a apoyar este proceso de transición. Y aquellos modelos mentales que disfuncionales, apegados a esas estructuras anticuadas que no funcionan, bueno, ellos van a morir con esos sistemas que están ya en sus últimos Hablando etapas. de la Tercera Guerra Mundial, ojalá no venga, decía usted, y recuerdo una frase que leí el otro día de Einstein: no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, lo que estoy seguro es que la cuarta, si se realiza, va a ser con palos y piedras. Doctor Anhelo, usted tiene una amplia formación y experiencia en el campo educativo, es doctor en educación superior, fundador de una universidad importante en nuestro país como es la Universidad NUR, con experiencia internacional, y de otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con la educación. Además entiendo que es consultor internacional en el tema de la educación y de la salud y el desarrollo social. Por lo tanto, apelo a su amplia gama de conocimientos para que nos pueda comentar qué se podría hacer o qué podrían hacer las universidades públicas y privadas para enfrentar este enorme flagelo que es la corrupción. Yo creo que en esto toda la sociedad civil, el Estado, el sector privado debería unirse, porque es un mal que realmente causa terribles daños a la sociedad. ¿Qué pueden hacer las universidades concretamente para poder enfrentar la corrupción? Probablemente el liderazgo moral sea también un instrumento, o sea un instrumento ideal para esta lucha. ¿Cuál es su opinión de cómo desde la educación superior se podría combatir la corrupción? Le comento esto porque nuestra universidad hoy ha puesto como este periodo de gobierno como trienio de la lucha de la transparencia y de la modernización académica, pero le ha hecho mucho énfasis al tema de la transparencia, y he visto que dentro de los programas del gobierno universitario está la lucha contra la corrupción, ¿no? Dentro y principalmente afuera, proyectar las universidades hacia afuera, y eso en un amplio abanico de organizaciones privadas y públicas para enfrentar este flagelo. Perdón, le interrumpí. No, es muy buena pregunta, y es una pregunta que me preocupa, y siempre estoy tratando de ver cómo responder a esa pregunta, cuál es la respuesta. Yo creo primero las universidades tenemos que redefinir cuál es el producto de la universidad, ¿no? Cuál es esa persona educada que gradúa, ese profesional que gradúa de la universidad, cuál debe ser el perfil y las características de esa persona. Y ahí tenemos que un poco ampliar los conceptos del graduado profesional que actualmente tenemos las universidades. Y tiene que ser más que una persona que reúne ciertas competencias y capacidades profesionales. Técnicas. Lo que la universidad tiene que ver que su trabajo es formar personas, ¿no? Que podían llegar a ser actores sociales, que podían liderar procesos de cambio y de desarrollo en el país. Y para poder hacer eso, el currículum académico tiene que incorporar una dimensión valórica, una dimensión que ve el desarrollo de capacidades morales y no solamente capacidades profesionales. Y es ahí donde el currículum tiene que dar espacio para ese tipo de contenidos curriculares. También tenemos que ver que, por ejemplo, la capacidad de lo que nosotros llamamos razonamiento moral. Muchos profesionales pueden resolver problemas técnicos,
pero cuando enfrentan dilemas morales no tienen idea de qué hacer. Se paralizan, porque no han desarrollado una capacidad de razonamiento moral, que es decir, de cómo aplicar principios éticos y morales en la respuesta a los problemas y desafíos que tienen. La parte técnica sí, pero la parte que tiene que ver con justicia, con equidad, con principios de participación como un derecho, toda esa dimensión no manejan. Y lo que estamos formando son técnicos, pero yo no diría personas educadas, ¿no?, que pueden distinguir entre lo que es realmente correcto, ético y moral y lo que es más o menos el camino de beneficio personal nomás. Ahora, perdón, antes de poder conocer la respuesta o las fórmulas para luchar contra la corrupción, ¿considera usted que las universidades podrían también dedicar tiempo y espacio de investigación para conocer la esencia de la corrupción, las causas de la corrupción? ¿Hay esfuerzos intelectuales, académicos en ese sentido? Sí, hay porque, más... Perdón, disculpe que le interrumpa, porque se habla de la corrupción mañana, tarde y noche de una manera tan superficial que asombra. ¿Qué es la corrupción? Sí. ¿No será también rol de las universidades el estudiar la naturaleza de la corrupción y poder enfrentarla científicamente y moralmente, por supuesto? Sí, ese debería ser, es campo de investigación. Y hay instituciones como Transparencia Internacional, etcétera, que están investigando la problemática de la corrupción, como es uno de los temas en la agenda de desarrollo, uno de los temas centrales ahora. Yo creo pero necesitamos mayor investigación sobre esto. ¿Cuál es la naturaleza de la corrupción? Ahora, incluso no hay claridad muchas veces cuando se habla de la corrupción, ¿a qué se refiere? Que decir, incluso la corrupción, conceptos de corrupción están muy influidos también por costumbres culturales, contextos nacionales. Cuando se habla de corrupción en Colombia no necesariamente es lo mismo que cuando están hablando de corrupción en Sudáfrica o en India. Ahora, es ahí donde tiene que haber consenso sobre qué es el concepto de corrupción. En algunos países, por ejemplo, nepotismo, si uno está en una posición de autoridad local, alcalde, en algunos lugares en el mundo, si uno no contrata a sus familiares, no es considerado una buena persona, ¿no? Pero en otros lugares el nepotismo es considerado forma de corrupción, que uno está usando bienes públicos para beneficio personal y familiar, ¿no? Es decir, eso es considerado corrupción. También muchos conceptos de corrupción limitan la corrupción al el funcionario público, que está abusando de su posición de confianza para beneficio personal. Pero muchas veces se olvida de que mucho de la corrupción también tiene el actor del sector privado, que está viniendo y está subordinando o está pidiendo privilegios o no la aplicación de ciertas leyes. Quiere decir que no es solo el sector público que está corrupto, también el sector privado. Y el ejemplo de Enron y todo esto en los Estados Unidos está demostrando que las más grandes corporaciones están repletos con corrupción y están abusando también de esa posición que tienen ante un público de inversores, que como están abusando con esa confianza, abusando de sus posiciones de confianza. Ahora, también el tema de conflictos de intereses es un gran tema que tenemos que estudiar más. Estos conflictos de intereses entre el sector privado y aquellos que trabajan en el gobierno y tienen funciones normativas que influyen en las ganancias del sector privado. Ahí tenemos que estudiar más y ver cómo proteger y mantener la integridad del sector privado ante las influencias del sector privado. Se habla en la literatura de corrupción sobre el tema de la captura del Estado por intereses privados que capturan el Estado. Uno es la corrupción que influye en la no aplicación de las leyes para el beneficio de una empresa, vamos a decir. Pero la captura del Estado tiene que ver con influir la formulación y la legislación de leyes. Es a ese nivel, leyes que favorecen ciertos intereses privados. Eso es otro nivel de corrupción.
Así, lo que tenemos que hacer es realmente aclarar las definiciones a través de análisis y de investigación para que el tema de corrupción sea algo entendible para el público y elevar la conciencia del público. Ahora, lo que yo entiendo de la corrupción es que no es un acto improvisado, es una conducta fríamente calculada, y las personas que abusan de sus roles en el gobierno o que tratan de provocar la corrupción, lo hacen en una forma bien planeada, ¿no? Y miden también los riesgos que están ahí. ¿Cuál es el riesgo que me van a pillar? ¿Cuál es el riesgo que si me pillan me van a hacer juicio? ¿Cuál es el riesgo que me hagan juicio, el fallo va a ir contra mí? Y si el fallo va contra mí, ¿cuál es el riesgo que realmente voy a tener que cumplir la sentencia? Que si calculan todas esas dimensiones, y generalmente como el problema que tenemos en nuestras instituciones es que existe lo que llamo una cultura de tolerancia, que la gente que saben que existe corrupción pero no hacen nada. Por cómplice incluso. Llegan a ser cómplices por su silencio, ¿no? Porque hay lo que llamo el pecado de hacer, ¿no? De cumplir, y el pecado de omisión, el pecado de comisión y el pecado de omisión. El pecado de omisión es cuando uno sabe que hay actos corruptos en su empresa o en su agencia del Estado y mantiene silencio, no dices nada. En ese llega a ser cómplice. Así, tenemos que ver cómo enfrentar esto. Ahora, generalmente el enfoque es, bueno, aumentar los controles externos, ¿no? Sistemas de contabilidad más rigurosos, auditorías, leyes con dientes que van a castigar a las personas. Esas son, yo diría, medidas necesarias pero externas a las instituciones. También necesitamos medidas internas. Y es ahí donde entra el liderazgo moral. Si no existe personas dentro de una institución que asumen un liderazgo moral y lo ejercen, no hay un control interno de las instituciones. Y eso tiene que ser personas que están dispuestos a asumir los riesgos de ejercer ese liderazgo moral. Y ya de no aguantar más, decir, ya basta, no voy a dejar malversión de los fondos públicos más. Voy a parar firme y asumir los riesgos que están implícitos en eso. Eso es el tipo de liderazgo moral. Ese es el estilo Gandhi, el estilo Martin Luther King, el estilo Abraham Lincoln, ¿no? De parar y luchar para el bien común. Doctor Anhelo, entonces es posible desde las universidades en un esfuerzo académico, de investigación, pero también ético, enfrentar la corrupción. Es un desafío universitario. Puedo, por lo que usted ha hecho, colegir esa conclusión. Estamos llegando al final de nuestro tiempo y no me gustaría que terminemos el programa sin hacer una pregunta que muchas veces la he escuchado de gente que se pregunta acerca de la naturaleza del liderazgo. ¿El liderazgo es una ciencia, una técnica o un arte? ¿Cuál es la naturaleza del liderazgo? Porque esto va con otra pregunta. ¿El líder puede nacer o nace o se puede formar? Yo creo que el liderazgo tiene que ver con el carácter de la persona. Yo creo que, como he dicho antes, todo ser humano tiene la potencialidad de ejercer este concepto de liderazgo moral, en su esfera de influencia. Ahora, esa potencialidad tiene que desarrollar. No es solamente una técnica, es desarrollar capacidades de tomar iniciativa, de consulta, de autoevaluación, de capacidades de poder construir una visión compartida. Es decir, esas son capacidades que la persona tiene que desarrollar en su ser propio. Así, liderazgo es hacer, pero también es el ser. Es decir, la persona tiene que desarrollar esas capacidades, esas virtudes, ese compromiso moral para poder ejercer este liderazgo. No es una mera técnica, un método que uno aplica. Ahora, en ese proceso de desarrollar las capacidades, va aprendiendo ciertos métodos de autoevaluación, métodos de consulta, métodos de pensar estratégico, pero estas cosas es como añadido a la persona, su ser.
La persona tiene que desarrollar esa potencialidad humana que tiene adentro para poder ejercer este tipo de liderazgo. Muy bien, doctor Anelo, hemos llegado a la parte final. Desearíamos cederle los últimos minutos para que se despida. Bueno, muchas gracias a Raimi por invitarme a esta entrevista. En verdad, yo sé que usted es una de estas personas que, a mi parecer, está en el camino del liderazgo moral. Oh, le agradezco mucho. Muy bien, amigos televidentes, hemos llegado al final de esta, en realidad no debate, entrevista con el doctor Eloy Anelo, hablando de temas de liderazgo y de cómo el liderazgo puede ser un instrumento de lucha contra la corrupción.